Entonces, ¿cómo nos fue con los vínculos finalmente? Pudimos hacer el vínculo de una página a la otra, ¿cierto? Bueno, entonces, guía número 3. El ancla, tan, tan. Bueno, básicamente eso era lo que nos hablaba de los enlaces o hipervínculos. ¿Ok? Bueno, ya que nosotros pudimos trabajar con hipervínculos, con enlaces, el manejo de imágenes es muchísimo más sencillo. En realidad es tan sencillo como manejar vínculos, pero pues como ustedes ya manejan vínculos, entonces les va a ser mucho más natural el tema del manejo de las imágenes. Em, para insertar imágenes utilizamos una etiqueta que es la IMG. Voy a cerrar estos dos em, archivos y voy a crear un archivo más que se llame imágenes.html. Bueno, creamos la estructura, ya sabemos HTML y de título vamos a llamarlo imágenes. Bueno, igual que nosotros trabajábamos los vínculos, nosotros podríamos enlazar una imagen tanto de manera absoluta, con la ruta absoluta, la URL de un recurso web, como con la ruta relativa. Vamos a probar las dos maneras, en realidad hay tres. Una tercera manera que es utilizando el código de la imagen codificado en base 64, pero eso no es tan, digamos que no es tan frecuente, bueno, sí es frecuente, pero es que no es tan, tampoco no es del otro mundo. Ya miramos uno y otro. Iniciemos con la creación de las imágenes. Entonces voy a crear un título, imágenes, y voy a crear una primera imagen. Las imágenes se crean con la etiqueta IMG. ¿Okay? Para la imagen vamos a requerir por lo menos un atributo que es el src o source. ¿Vale? Aquí es donde nosotros vamos a colocar la ruta correspondiente a la imagen. ¿Qué les recomiendo? Las mismas recomendaciones que cuando ustedes hacen, cuando ustedes crean una página HTML, utilicen el nombre de la imagen en minúscula, sin ñes, sin tildes, sin signos de puntuación raros em, y sin espacios en blanco. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué les va a permitir? Pues les va a asegurar que si ustedes cambian de un sistema operativo a otro, una máquina a otra, pues no vayan a verse quizá afectados por la codificación del equipo o el, el- la configuración del equipo al cual está usted llevando su trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo de una primera manera o de una primera forma, utilizando la ruta absoluta de una imagen. Entonces, vamos a buscar en web alguna imagen. Yo sé que por aquí yo tengo imágenes de varias cosas. No era por ahí pajaritos. No tengo ninguna pajaritos. Ah, mire, aquí tengo una imagen. Entonces, voy a mirar cuál es la URL de esa imagen. Mire, esta es la URL de esa imagen. Es una imagen que se llama barranquero.jpg. ¿Okay? Normalmente utilizamos en web imágenes en JPG o en JPEG, imágenes en PNG. Básicamente esos dos formatos son los que más se imponen, pero sin embargo pues podemos utilizar TIFF, podemos usar BMP, podemos usar GIF, podemos usar web, hay varios formatos nuevos, uno es WebP, si mal no recuerdo, WebP, que también está entrando a tomar cierto espacio, pero los más comunes son JPG y PNG en este momento. Entonces, para referenciar esta imagen, yo voy a utilizar la URL completa, la copié
y voy a colocar esa URL en el atributo srs. ¿Ok? Entonces imágenes 2020, esa es toda la ruta completa. Ojo, acuérdense que cuando nosotros hablamos de rutas absolutas, estamos requiriendo obligatoriamente el prefijo o el protocolo a utilizar para acceder a ese recurso. HTTP en este caso, decir, imágenes, artículos, chan, 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 barranquera.jpg. ALT es un texto alternativo, un texto que en algunas ocasiones se muestra dependiendo del navegador, se muestra al momento de posar el cursor sobre la imagen o se muestra cuando la imagen no pudo ser cargada. Entonces el texto alternativo pues es una buena práctica estar colocándolo. Entonces este es barranquero. Ok, un pájaro barranquero. Listo. ¿Qué más podemos ver acá? Si ustedes se fijan, la etiqueta IMG es una etiqueta única, no es una etiqueta doble. Tanto no tiene una etiqueta que diga el cierre o el final de la imagen. Y pues tiene sentido, ¿no? Una imagen es un elemento, es un objeto que usted no puede tratar como si fuera un bloque, como lo que, bueno, si se trabaja como un bloque, pero no un bloque delimitado con un inicio y un final donde puede ingresar algún otro tipo de contenido, ¿no? Sencillamente es un contenido, es un objeto de tipo imagen, ¿vale? Guardemos y probemos a ver si nos funcionó. Copio el full path y voy a pegar el full path y efectivamente al título imágenes y tengo al barranquero ahí posadito. Ok, probémoslo a ver si nos funciona, por favor, me cuentan. Ok, si les funcionó. Bueno, listo. Pues miren que no es tan difícil. Una vez uno domina el tema de links, ya el tema de enlazar cualquier otro elemento es relativamente sencillo. Una segunda opción, ya dijimos que los links los manejábamos como absolutos o como relativos. Las imágenes pues también las manejamos absolutas o relativas. Entonces vamos a insertar una segunda imagen, pero esta segunda imagen vamos a insertarla de manera relativa. Para insertar una imagen de manera relativa debemos entonces tenerla guardada en nuestro sitio, tenerlo guardado dentro de nuestro disco duro. Vamos a buscar otra imagen por acá que pronto nos ayude. Eh, a ver cuál otra imagen por acá. Miren, de pronto ahí está. Ver imagen. Sí, miren, esta imagen. Entonces vamos a guardar una imagen cualquiera. Guardar imagen. Y vamos a guardarla en la carpeta donde estamos realizando nuestros ejercicios. Octubre, desarrollo de aplicaciones, su HTML, octubre 10 y antes de guardarla vamos a crear una carpetica más, ¿sí? Estamos dentro de octubre 10, vamos a crear una carpeta más y llamémosla IMG o imágenes como la quiera llamar usted. Y dentro de esa carpeta imágenes o IMG guardemos ahí sí el archivo correspondiente, la imagen que usted haya seleccionado de internet, la que usted quiera, la van a guardar dentro de la carpeta. De tal forma que si yo vengo a mirar el árbol de directorios dentro de mi editor, estoy encontrando que dentro de la carpeta octubre 10 tengo una carpeta llamada IMG o imagen, como usted quiera llamarla. Y dentro de esa carpeta ya está guardado el archivo correspondiente de la imagen que quiero mostrar. ¿Ok? Muy importante, tengan en cuenta que usted tiene que estar seguro de saber dónde quedó realmente la imagen, la carpeta de la imagen. Una buena práctica siempre dentro de
dentro de los sitios web, cuando uno está desarrollando elementos web, es que deja separados los HTML, separaditos de las imágenes, separaditos de los CSS, que son las hojas de estilo de cascada, separaditos de los archivos .js, que son los archivos que contienen JavaScript. Entonces hay que ser muy organizados en este tema. Entonces normalmente uno crea carpetas y para cada elemento. Entonces uno crea carpetas para solo CSS y guarda solo CSS en esas carpetas. Crea carpetas para JavaScript, que normalmente la llama uno JS, y guarda el JavaScript en esas carpetas. Entonces con las imágenes es lo mismo. Uno crea una carpeta llamada IMG o imágenes o image o como la quiere llamar usted, o gráficos, y dentro de esa carpeta guarda exclusivamente los elementos gráficos, no va a guardar elementos HTML, solo las imágenes, el PNG, el JPG, el TIFF, el GIF, el BMP, en fin, ¿listo? El WebP, y lo tiene así organizado, separadito, ¿vale? Entonces, voy a insertar o voy a llamar ese recurso externo, esa imagen, mediante lo mismo, la etiqueta img, ¿cierto? Nos pregunta el source y aquí es donde tenemos que tener en cuenta, de igual forma como lo hacíamos con los links, pues tenemos que tener en cuenta la ubicación de mi página y dónde está ubicada la imagen con respecto a la página HTML donde la voy a presentar. En este caso, mi página HTML se llama imágenes, ¿cierto? Y la imagen que quiero insertar está dentro de la carpeta IMG, ¿m? Y se llama revista 17 portada b2.pt. Voy a llamarla, bueno, dejémosla así, no importa. Dejémosla así, no le voy a cambiar el nombre. Entonces tengo que especificar que mi imagen está dentro de la carpeta IMG slash y se llama revista 17, bueno, el nombre que tengan ustedes allá, portada b2.png, ok. El texto alternativo, voy a llamarlo como que dice, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, eso es un pavo real. Ok, con eso sería suficiente. Vamos a probar si nos funciona. Copiar la URL porque cerré esa página, parece. Y efectivamente aquí tengo el pájaro grande y aquí tengo el pájaro chiquito. ¿Listo? Tengo aquí el pavo real y tengo aquí el barranquero. Entonces, por favor, probemos. Estamos insertando una imagen mediante su ruta absoluta y otra imagen mediante su ruta relativa. ¿Vale? Ahora, las imágenes, normalmente las imágenes se comportan como si usted estuviera trabajando con texto. En este caso, como son tan grandes, pues hace que una imagen quede debajo de la otra. Pero en el caso de que fueran pequeñas, vamos a hacer un ejemplo por acá. Voy a crear por acá un párrafo. Voy a crear un lorem y voy a insertar nuevamente esta portada. Y vamos a ver cómo se comporta una imagen dentro de un párrafo. Voy a ponerla en cualquier parte del párrafo de forma aleatoria y vamos a probar cómo se ve. Miren cómo se ve. Viene el texto, tan. Miren, se incrustó la imagen y continúa el texto. Ojo, la imagen por defecto se comporta prácticamente como si fuera un carácter más. Eso es un elemento en línea. Quiere decir que sigue
el curso o el flujo normal del texto que usted está introduciendo, elementos que está introduciendo dentro de la página. Ella no toma todo el ancho de la página para incrustarse, sino que dependiendo del tamaño, pues usted la encuentra perfectamente siguiendo el flujo de la página. De tal forma que si nosotros tuviéramos una imagen más pequeña, quedaría como si tuviéramos un emoji de pajarito. Podemos cambiarle el tamaño a la imagen con el atributo width o con el atributo height. ¿Okay? Vamos a probar con el atributo width y voy a cambiarlo a 30 píxeles nada más de ancho. Vamos a ver qué pasa con ese pajarito. Miren, efectivamente ya casi me queda como un emoji. Voy a ponerlo en 20 píxeles y miren. Entonces, eso sería muy bueno en el caso de que realmente tuviera un emoji y que quisiera incrustarlo dentro de mi texto. Esa sería la forma natural. Pero, sin embargo, si yo tengo una imagen grandecita, pues se va a ver como raro. Cuéntame. Profe, otra vez lo del tamaño, porque es que la imagen que coloqué fue muy grande y me ocupa casi toda, más de la pantalla. Ok, ¿Cómo es que le bajo el tamaño? el atributo es width. Tienes que colocarlo dentro. Después del nombre, ¿cierto? Alternativo. No importa si antes o después, lo importante es que esté dentro de la etiqueta bueno, la etiqueta IMG, ¿sí? Esta no tiene etiqueta de cierre. Con width le especificas el ancho. Este ancho está en píxeles. Height especificas el alto. ¿Ok? Eventualmente podrías poner width y height. La cosa es que tienes que colocar tamaños, digamos que sean em, que siga o que guarden proporción. Si tú especificas solo width o solo height, él automáticamente va a tratar de buscar la proporción o de seguir la proporción dentro de la imagen, ¿cierto? Entonces mira, aquí solo especifiqué width y el navegador busca tratar de mantener la proporción para que no se deforme. Pero si tú colocas width y height y no tienes en cuenta la proporción, por ejemplo la puse cuadrada, entonces pues se va a deformar, se va a distorsionar la imagen, ¿cierto? Mira. Al ponerla cuadrada se distorsiona totalmente. Si yo la pongo de 400 por 400, vamos a notarlo mucho más. ¿Ya? Se distorsiona totalmente la imagen. Entonces, hay que tener en cuenta que width y height, pues usted tiene que calcular cuál será la proporción correcta, o si no, especifique solo alguno de los parámetros, o width o height, de tal forma que el navegador automáticamente calcule la proporción correcta para esa imagen. Tengan cuidado de una cosa, miren esta imagen que es relativamente grande. Hace Barranquero, voy a cambiarle el tamaño. A cambiarle el tamaño, voy a cambiarlo a 200 nada más, a 200 píxeles. Miren el Barranquero donde quedó ahora. Si usted sube una imagen que acaba de descargar de una cámara de qué sé yo, 12 megapíxeles, 16 megapíxeles, 20 megapíxeles, 24 megapíxeles. Es una imagen muy grande. Es demasiado, demasiado grande. Y a pesar de que usted mediante el atributo width o el atributo height la muestra así chiquitita, esta imagen continúa pesando 4 megas, 8 megas, 12 megas, no sé, el tamaño que realmente tiene esa imagen, ¿ya? El peso, o sea, 4 megas es una imagen demasiado, demasiado, demasiado grande. Entonces, antes de usted subir una imagen a web, verifique el tamaño, cámbiele el tamaño de la imagen. Puede utilizar cualquier herramienta, cualquier editor gráfico que tenga a mano, lo puede utilizar perfectamente para cambiar el tamaño de la imagen y reducirla al tamaño que realmente lo necesite. No, no ponga a sufrir a los clientes, no ponga a sufrir al visitante de su página cargando imágenes muy, muy, muy pesadas que finalmente son imágenes
que usted está presentando en 300 o en 400 píxeles dentro de su página. Entonces, no le hágase mal y no se hágase mal usted mismo. Tome la imagen, descárguela, cámbiele el tamaño, bájele el tamaño a un tamaño decente, un tamaño que realmente necesite para presentarlo. Y esto es muy notorio cuando usted tiene muchas imágenes dentro de su página y cuando usted tiene visitantes, que son la gran mayoría, que vienen con dispositivos móviles. ¿Ok? Tenemos en promedio un 70-80% y quizá más de visitantes en las páginas mediante dispositivos móviles, pues eso varía dependiendo de la página, ¿sí? Pero en promedio tenemos más visitantes en dispositivos móviles que en equipos conectados equipos de escritorio, perdón, conectados a una red con mucha más velocidad, ¿vale? Entonces tenga en cuenta eso. Cuando usted cambia el tamaño con width o con height, usted cambia el cómo se visualiza, más no el peso de esa imagen. La imagen, a pesar de que usted le la achique, continúa pesando mucho. Entonces es mejor usted busque un software para edición de imágenes. Hasta el Paint de Windows le sirve para redimensionar, para escalar una imagen, para recortarla. ¿Vale? Disculpe, profesor, ¿cuál es el peso apropiado o recomendado para manejar? No, eso depende de lo que necesites en tu página. Ahí sí no puedo indicarte. Lo único que de pronto tengan en cuenta es que cuando ustedes cuando ustedes comparten, por ejemplo, un artículo o una página en web y quieren que la imagen se muestre en el vínculo que usted está compartiendo, por ejemplo, por WhatsApp, WhatsApp tiene un límite de 300 kilobytes para la imagen. Entonces tenga en cuenta que si usted quiere compartir un vínculo en web, su página en web, la imagen que está dentro del meta, cuando estemos mirando el tema de metas, miramos dónde se coloca el OG para la imagen. Esa imagen debería pesar menos de 300K. De lo contrario, pues ustedes van a ver que los vínculos les aparecen pero sin la imagen correspondiente. ¿Vale? Pero pues 300, 400K, 500K, eso son digamos, pesos aproximados. En tamaño puede ser 800 píxeles, 1000 píxeles, no sé, depende también de la imagen, depende del formato. Eh, lo importante es que la imagen se le acomode al diseño que estamos tratando de presentar. Pero pues lo importante es que no pese, es que es muy diferente tener una imagen de 300K, 500K, 800K, a tener una imagen que pesa 4 megas, 8 megas. Entonces eso es mortal. Ya cuando hablamos de megas, no, son imágenes que sí, usted las ve, las descarga, pero, pero enlentece muchísimo la navegación en su página. ¿Listo? Entonces, conclusión, saquen un tiempito para bajar la imagen, ajustarla al tamaño que usted realmente necesita en su página y facilitar así la navegación, la velocidad de acceso a su página. ¿Okay? El width y el height solo cambian el cómo se visualiza, pero no le cambia el tamaño a la página, a la imagen, sigue pesando lo mismo. Bueno, ¿qué más así de raro? Respecto a imágenes, que no vayamos, bueno, digamos que de imágenes es un tema muy chiquitito, así, porque las imágenes las podemos modificar más fácilmente mediante CSS. No, es más, de por sí dice esto, mira, mediante CSS. Entonces, el aplicarle width y height aquí es más porque estamos hasta ahora aprendiendo HTML. Y para que ustedes sepan que desde HTML pues se pueden controlar algunas cositas en cuanto a la presentación de la imagen, pero esto no es recomendable. O sea, el meter el width y el height aquí dentro de la etiqueta IMG no deberían hacerlo, ¿ok?
Esto, el tema del tamaño de la imagen, de la ubicación, derecha, centrada, izquierda, arriba, abajo, en fin, eso lo pueden ustedes controlar desde CSS, que necesita que tengan margen de tanto, que necesita un borde de tanto, que el borde debe ser redondeadito, que quiero la imagen redonda, no la quiero cuadrada, en fin, todas esas cositas las controlamos desde CSS y esas cositas no las procuramos manejar dentro de HTML, ¿ok? Vamos a procurar no hacerlo. Sin embargo, pues para que sepan que sí se puede hacer desde HTML, aunque no es lo recomendado. Se trabajó hace mucho tiempo así, pero cuando estemos haciendo la introducción a CSS, vamos a ver el por qué no se trabaja ya de esa manera y el por qué deberían ustedes evitar trabajarlo de esa forma. ¿Ok? Bueno, sigamos revisando. Si les funcionó, insertar la imagen absoluta, insertar la imagen relativa. Sí, señor. Ok, vamos a mirar, no he probado una tercera forma que hace mucho tiempo no utilizo. Google.com, voy a buscar por aquí un gatico. Ah, a ver, bueno, este que se ve todo feo. Espera un momentico. Bueno, esta imagen pues también la podemos insertar como imagen absoluta. No, pero no me sirve así. Yo necesitaba otra cosa. Eh, a ver. Tan, tan, tan. Espérenme un segundito que si quiero mostrarles la otra manera en cómo podemos tener. A ver. De qué resultado de coding. Es que quería que no tengo un ejemplo a la mano. No tengo una imagen en base 64. Y Dios mío. Contra Gatico a 64 de code. Imágenes. Oye, cuando no necesito uno, ahí sí me aparece. No. Bueno, hay una tercera manera. No es muy común estarla utilizando, pero sí es bueno conocerla. La tercera forma de insertar una imagen es mediante prácticamente entregar la imagen codificada, la fuente de la imagen ya codificada en dentro del HTML. ¿Cómo se inserta? Lo mismo, pero imagen, ok. Y aquí en el src viene el código de la imagen. O sea, toda la imagen ya en una cadena de caracteres. Es una cadena de caracteres codificada en base 64. Entonces empieza algo así como base 64, dos puntos, y por aquí ya sigue una serie de caracteres, en fin, que finalmente lo que van a presentar o lo que está aquí almacenado es
o creo que es que dice encode base 64, me parece que era algo así, encode base 64 y una serie de caracteres chan 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 chan, que finalmente lo que usted tiene es la imagen aquí dentro de este código que usted está entregando, sino que es que no tengo una imagen. A ver si yo puedo generar una. Si pudiera yo generar una imagen en base 64 para hacer la demostración de cómo se inserta y cómo se ve. Abrir reciente, Carlos Daniel Logo. Ok. Guardar como. A ver si yo puedo guardarla como base 64. No sé si son. Si, no. Exportar como. Chan, 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 chan. A ver si ahí me lo genera. Miremos un momentico. MC, tan, tan, RGBA, ta, 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 565, exportar. Vamos a ver si nos funciona. A ver, ahí está tratando de abrirlo. A ver, por Dios. No, no me va a dejar. No, no me lo abrió. Bueno, en fin. Sí, efectivamente, se puede. El código es así, más o menos, 44 y tiene un montón de. Sí, forzar salida. Tiene un montón de caracteres que básicamente lo que tiene ahí usted es la imagen codificada y usted la está insertando directamente dentro del código HTML. Entonces así no tendría usted que tener una carpeta de imágenes extra adicional o estar referenciando a un recurso externo. Entonces esta manera también se utiliza, pero realmente no tengo en este momento a la mano un ejemplo de cómo poderlo de cómo obtenerlo. Y preciso, cuando uno lo busca en Google, ahí sí no lo ubica. ¿Ok? Pero son las tres maneras en cómo lo podemos encontrar. Las dos primeras son las más habituales. Esta segunda, la relativa, digamos que es la que más se utiliza cuando usted está referenciando imágenes dentro de su mismo sitio web. Esto es más para imágenes que están dentro de algún otro servidor aparte. Pero pues normalmente esta, la que es relativa, ¿sí? En la que usted guarda las imágenes en una carpeta y las mantiene organizadas, pues es la que más se utiliza. Esta base 64 pues también es bastante útil, pues sobre todo porque usted no tiene que depender de archivos externos, eso es lo bueno, pero pues lo malo es que usted no puede leer, ¿cierto? Usted no puede leer qué imagen es lo que está aquí, ¿ya? Usted va a tener que abrir la página y revisar qué imagen es la que realmente está usted referenciando aquí en base 64. Pero pues es otra manera de insertar las imágenes, ¿ok? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No me quiso abrir este tan chistoso. Es que debe ser muy pesado. No sé, raro. La primera vez que un archivo C no me abre. Bueno, ese era el tema de imágenes. Fuerza alzada. Ah, ya había abierto. Ya, sí había abierto. Lo que pasa es que parece que es demasiado grande.
Bueno, mientras queda abierto, mientras queda abriendo. Entonces, ese era el tema que teníamos para imágenes. Importante que tengan en cuenta que si no se carga una imagen, pues deberías tú tener un texto alternativo que se presenta en el caso en que precisamente no se carga. ¿Ok? Em, este texto alternativo también lo tiene bastante en cuenta los motores de búsqueda, ¿no? Cuando está tratando de indexar el contenido de tu página. Entonces sería muy bueno tener un texto alternativo bastante diciente. Vea que nada quiere, no quiere abrir ese. Cuando abra, hacemos la demostración de la imagen. Bueno, sigamos hablando. Llegamos ahora hacia tablas. Tablas es un tema bastante sencillo. Vamos a cerrar. Bueno, vamos a darlo por ahí un momentico y voy a crear una carpeta, un archivo nuevo, perdón, que se llame tablas. Entonces, y tablas.html. Y estas tablas trae bastantes recuerdos y no son muy gratos, por cierto. El tema de tablas se refiere a unas estructuras que nos permiten presentar de manera organizada la información que nosotros requerimos. ¿Ok? Hace algunos años, en la versión 4 de HTML, 4.2, 4.02, las tablas eran uno de los elementos principales que se utilizaba en el diseño de las páginas web. Era el principal elemento de diseño de las páginas web. ¿Por qué? Pues porque la tabla nos permite fácilmente ubicar contenidos a la derecha, al centro, a la izquierda. Imagínense que tuvieran LibreOffice. Voy a abrir aquí una hoja de cálculo. Imagínense que ustedes tuvieran una hoja de cálculo o que ustedes tuvieran un lienzo eh, para pintar de esta manera, ¿ya? En la que usted puede fácilmente ubicar elementos a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Entonces yo podría tener por aquí el logo de mi empresa. Aquí podría tener un menú, ¿cierto? Y por aquí, no sé, la información, ¿cierto? Info de contacto. Por acá yo podría tener todo esto, tendría un slide, ¿cierto? Y que me ocupe todo este espacio. Por aquí podría tener un artículo. Y por aquí tendría contenido relacionado o links de contenido relacionado, ¿cierto? Entonces, nosotros usábamos las tablas para hacer básicamente lo mismo que ustedes están viendo acá. Hacíamos una tabla en la que la primera fila tenía una, dos y tres celdas y colocábamos al costado izquierdo el logo, bueno, un menú, bueno, no importa, como quisiera uno organizar la página. Que yo quería un slide, entonces habría una segunda fila, una segunda y tercera fila y una segunda fila. Y en esa colocaba el slide de imágenes moviéndose y después otra fila más donde ya tenía el contenido de mi página y quizá un menú al costado derecho o al costado izquierdo, como lo quisiera, donde tenía un contenido relacionado y quizá por acá yo tenía el pie de página. Y en el pie de página pues colocaba algún elemento y eso funcionaba y funcionaba bien. Así se daban formas, se daban, eh, se podía presentar las páginas de una manera bastante bonita, sin embargo, pues bastante limitada. Eso es la versión 4 de HTML. Pero tiene un inconveniente enorme. Las tablas son un elemento estructural bastante rígido, digámoslo así, bastante complejo,
de estar utilizando. Quiere decir que si usted falla en cerrar algún tag dentro de dentro de la tabla, ese tag le va a desbaratar absolutamente toda la página. La tabla se le va a romper de ahí para abajo. Y como nosotros trabajamos tablas dentro de tablas, dentro de tablas, dentro de tablas, pues era una cosa absurdamente difícil de manejar, absurdamente difícil de organizar, y si queríamos hacerle un cambio, renovar la página, pues eso era una cosa, una labor titánica, muy, muy, muy complicada. ¿Ok? Entonces, ¿para qué usábamos las tablas? Básicamente usábamos las tablas para dar estas ubicaciones o estas posiciones, flotar a la derecha, flotar a la izquierda, asegurarnos que un elemento sí estuviera debajo de otro elemento o al costado de otro elemento, que siempre se presentara así. Asegurarnos de tener bordes redondeados, por ejemplo. Para nosotros presentar un borde redondeado, una esquina redondeada en una página, eso era también una cosa absurda porque teníamos que crear una imagen. La esquinita era era un PNG o era un GIF que teníamos que ubicar precisamente en una celdita aquí arriba. Entonces ya eso me implica que tengo que insertar por aquí una fila más, hacer fila a la izquierda, ¿ya? Y aquí colocar imagen, la imagen de esquina, ¿sí? Y aquí otra imagen de esquina redondeadita y por aquí abajo otra imagen de esquina redondeadita y por aquí otra imagen de esquina redondeadita, ¿cierto? Entonces, mire, tiene 1, 2, 3 y 4 y uno tenía que pedirle al diseñador gráfico, oiga hermano, por favor, regáleme 4 esquinas redondeadas para la página con estas dimensiones con el color que nosotros estamos trabajando para los bordes, porque todo esto tenía que ir un borde también, ¿cierto? Si tengo la esquina, aquí tenía un borde, entonces eso implica que todo esto se corre para abajo. Ya vamos mirando que como que se me va complicando la cosa. Esto lo corremos para abajo, esto lo corremos para abajo. Y entonces todo esto de tener un borde, una línea horizontal y aquí una línea vertical y aquí otra línea vertical. Sí, ya se van imaginando cómo trato de medio organizar mi página. Entonces no era fácil. Realmente era un tema bastante complejo armarla y era mucho más complejo darle mantenimiento a eso, modificarla. No es que ya no queremos colores azules, bordes azules, sino ahora queremos bordes amarillos. Entonces usted tiene que cambiar el color del borde acá, cambiar el color del borde acá, cambiar el color de acá, pedirle al diseñador, oiga, por favor, regáleme, o si usted mismo puede generar los 4 bordes, entonces genere los 4 bordes a las 4 esquinas correspondientes que coincidan con los colores, los tamaños y no se puede desviar un píxel, perdón. Porque si se desvía un píxel se nota, realmente se nota el, de- el, el error de píxel. Y ahora hay que añadirle una dificultad más. Tengan en cuenta que los navegadores no son elaborados todos los navegadores no son elaborados por la misma empresa, la misma compañía, no siguen los parámetros, los mismos parámetros, ¿ok? Aunque tratan en este momento de seguir el mismo estándar, o siguen el mismo estándar HTML5 dictado por la W3C, no quiere decir que lo interpreten de la misma manera siempre, ¿cierto? Y en la versión 4 era mucho, mucho más complicado. Ellos sí lo interpretaban de la manera que les daba la feroz y terrible gana. Eso era... Uy, ya, eso mejor dejémoslo allá en el pasado. Entonces, eso añadía esa dificultad. Quería decir que si su página se veía bien en Internet Explorer, no se iba a ver bien en ese momento en Mozilla, bueno, Mozilla Firefox y en Chrome también, porque ya estábamos arrancando con Chrome. Eh, Incluso Mozilla antes de Firefox, Mozilla también estuvo. Entonces, o el Safari, pues, no, o en Opera, no, todo iba, era duro, era muy difícil. Entonces, era bastante común que usted encontrara páginas que decían, esta página funciona mejor con Internet Explorer tal. No, esta página funciona mejor. ¿Con qué? ¿Con tal navegador o con tal otro? Pues porque era muy difícil, ¿ya? Miren. Ya se fue. ¿Listo? Pero si alcanzaron a ver el mensajito.
Ah, ah. Bueno, en fin, ahí alcanzaron a ver el mensajito, ¿ok? Entonces, eso era muy habitual. Era bastante común encontrar la página te mostraba un mensaje en el que te recomendaban el uso de un navegador u otro navegador, pues sí, porque era muy, muy, muy difícil estar elaborando un diseño que funcionara en todos los dispositivos. Y pues cuando entraron los dispositivos móviles a tomar la cuota de mercado que actualmente tienen, y más, pues eso obviamente tenía que romperse por el lado más de... Entonces, finalmente, ¿qué sucede? Nosotros vamos a ver el tema de tablas, pero con la salvedad, con la aclaración de que las tablas las usamos única y exclusivamente para mostrar contenido organizado. ¿Contenido como qué? Pues contenido, por ejemplo, nómina, contenido, por ejemplo, ventas del mes, contenido, por ejemplo, como notas de estudiantes, elementos que requieren mantener una organización exacta, una organización tabular, una organización para presentación de datos, digamos, de manera muy puntual, muy, muy, muy específica. Entonces vamos a usar las tablas, pero única y exclusivamente para presentación de datos, para absolutamente nada más. Para ningún tema de diseño vamos a utilizar las tablas, porque eso es historia patria, eso es historia, eso ya no, las tablas no se van a volver a utilizar para diseño. Ya bien, ya entraron a trabajarse nuevos elementos, entra a CSS a solucionarnos, a ayudarnos con este tema, a facilitarnos la vida. Entonces ya no vamos a sufrir con las tablas. Y cuando vayamos entrando nuevamente a CSS, vamos a repasar el tema de tablas y a ver el por qué realmente eh, es tan complejo el manejo de diseño con tablas. No, ya no se hace. Simplemente ya no se hace. Entonces vamos a arrancar ya después de tanto cháchara, vamos a arrancar ahora sí con nuestro desarrollo. Y este documento, para variar, vamos a llamarlo tablas. ¿Ok? Va a colocar un título que se llame tablas. Y vamos a crear una tabla. Una tabla, para crear las tablas se utiliza la etiqueta table. ¿Ok? Es una etiqueta doble, obviamente, porque usted tiene que indicar dónde inicia la tabla y dónde finaliza la tabla. Recordemos que una etiqueta sencilla no indica dónde inicia y dónde finaliza un elemento, sino solo describe algún objeto en particular, sí, algún objeto, algún elemento muy puntual que no tiene principio ni fin, ¿ok? Las tablas sí, usted necesita indicar dónde inicia y dónde finaliza. Con la etiqueta table, usted muestra dónde inicia y dónde finaliza la tabla, ¿vale? De igual forma que nosotros teníamos la etiqueta de listas no organizadas o las listas organizadas, las etiquetas, en este caso table, nos muestran dónde va, desde dónde hasta dónde va y solo va a admitir cierto tipo de etiquetas dentro de ellas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo no puedo meter un IMG, ¿cierto? No puedo meter una imagen aquí directamente. Así no la puedo meter. No puedo meter un H1, H2, H3, H4, H5. No lo puedo meter de esa manera. Sí, usted puede tener imágenes dentro de tablas. Sí, puede tener títulos dentro de tablas. Pero respetando la estructura y las etiquetas que son válidas dentro del contenido de tabla y tabla. ¿Ok? Entonces, algunas de las etiquetas son varias, pero vamos a arrancar con las más sencillas. Algunas de las etiquetas que son válidas dentro de las etiquetas tabla son las etiquetas que nos muestran las filas, nos indican las filas. Nosotros construimos las tablas en HTML, voy a crear por aquí una hoja 2. Nosotros las construimos en base a elaborar filas. Elaborar filas, elaborar filas, elaborar filas, elaborar filas, ¿ok? Grábense eso. Siempre vamos a hablar es que estamos elaborando una fila, luego otra fila, luego otra fila, luego otra fila, luego otra fila. Dentro de cada fila vamos a elaborar celdas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo fila 1 y dentro de fila 1 elaboro una celda, dos celdas, tres celdas, ¿ok? Finalmente lo que tendré es una fila con
tres columnas, o una tabla con una fila y tres columnas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, tengo dos filas, una fila y dos filas, y en la primera fila creo una celda, dos celdas y tres celdas, y en la segunda tengo una celda, dos celdas y tres celdas, pues finalmente estaré hablando de una tabla que tiene dos filas por una, dos y tres columnas, ¿ok? Las columnas no existen. Dentro de las tablas no existen las columnas. Existen únicamente las filas y dentro de las filas existen las celdas. ¿Vale? Eso es algo diferente a lo que nosotros sí manejamos en Excel o en cualquier procesador de hoja de cálculo, en los que nosotros estamos hablando filas y columnas. No, aquí no tenemos filas y columnas, aquí solo hablamos de fila y dentro de la fila estamos hablando de celda a celda. Quiere decir que usted eventualmente puede tener una fila con tres celdas y otra fila con cuatro o cinco celdas. Eso se lo permite el lenguaje, aunque visualmente se ve feo, pero se lo permite el lenguaje, ¿ok? Entonces vamos a crear nuestra primera fila. Para crear una fila utilizamos un tag que es tr, ¿ok? El tag tr es un tag doble. Quiere decir que usted tiene que indicar dónde inicia y dónde finaliza esa fila. Y es bastante lógico si usted tiene en cuenta que tenemos que hablar o podemos hablar que una fila puede tener tres celdas y otra fila puede tener dos celdas o cuatro celdas, ¿cierto? Entonces es bastante lógico indicar que una fila debe tener el inicio y el final de la correspondiente fila. Ahora, echen ojito que vamos respetando la indentación. Tenemos la tabla como nodo principal y dentro de la tabla tengo en este momento una fila que inicia acá y finaliza acá. Quiere decir que el contenido de la fila va a estar indentado un poco más hacia la derecha, ¿cierto? El contenido, la etiqueta válida para indicar una celda de contenido dentro de una tabla es TD, ¿ok? La etiqueta TD nos indica la celda. Por tanto, en este caso, tengo una tabla con una sola fila y dentro de esa sola fila tengo una sola celda. Este sería el caso, nada más. ¿Sí? Y voy a colocar algún contenido. Hola. No, celda 1. Celda 1, listo, ya no voy a poner un hola. Celda 1. Voy a abrir esa tabla en mi navegador. A ver, Dios, ya. Y aquí tengo mi celda 1. ¿Listo? Voy a crear una segunda celda dentro de esa misma fila. Entonces, otra etiqueta TD y el contenido celda número 2. ¿Ok? Actualizo y miren, ya tengo celda 1 y tengo celda 2. Ustedes me dicen, no, pero eso es trampa, eso es puro texto. No, eso no es texto. Miremos el código fuente. El código fuente de la página, efectivamente esto es una tabla con dos celdas dentro de una sola fila, dentro de la primera fila. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasa? Porque pero si eso es una tabla, normalmente las tablas no tienen borde. Sí, eso está dentro de los estilos que nos ofrece el navegador. Los navegadores por defecto, actualmente, el estilo que le aplican a las tablas es que tengan un borde de tamaño 0. ¿Ok? Es un borde que no es visible. Pero nosotros podemos forzarlo. No quiere decir que sea lo correcto, pero como no hemos visto todavía CSS, vamos a forzar el borde para que ese borde tenga de tamaño un píxel. Border igual a 1. ¿Ok? Utilizamos la propiedad border igual a 1, donde dentro de la etiqueta table. Actualicemos y efectivamente ahora sí me muestra el borde de esa tabla. ¿Correcto? Tuvimos que forzarlo acá, pero no quiere, tuvimos que agregarle cambiarle el atributo border para que tomara un valor de 1. Pero no quiere decir que esté bien hecho. Recuerden, no vamos a utilizar este tipo de modificadores directamente, o este tipo de atributos directamente dentro de HTML. Vamos a hacerlo desde CSS. Simplemente es para este ejemplo, para fines prácticos, para que podamos ver ya las celdas. Quiere decir que si yo quisiera aplicarle unas 3 celdas más a esta tabla, podría ser TD por 3
y dentro de ese TD por 3 indicar que esta es la celda ese es un buen punto. Yo no sé si podría yo sumarle aquí celda más 2. Bueno, probémoslo a ver. Celda 1, celda 2, celda 3. Se me mejora el género automático. Y eliminemos esto. Y hubiera podido mandar, lanzar más bien por 5. Ah, ya eliminemos todo. Entonces, table data, una celda multiplicada por 5 y dentro voy a tener el contenido, celda y el número de celda. ¿Ok? Tabula. Guardemos y actualicemos. Ahora sí tengo celda 1, celda 2, celda 3, celda 4 y celda 5. ¿Correcto? Voy a darle control Z para que puedan ver el código EMET correspondiente. Entonces, 5 celdas y dentro de cada celda, escríbame por favor la palabra celda y el número de celda correspondiente. ¿Ok? Y tecla tabular y efectivamente aquí tenemos una celda, otra celda, otra celda, otra celda y otra celda. Están dentro de la misma fila y es la primera fila. ¿Y cómo sé que es la primera fila? Pues porque es la fila que está pegada aquí a table. No hay otra manera, ¿cierto? Y las filas que ponga de aquí para abajo, pues van a ser exactamente lo mismo. Celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, celda 5. Ahorita las generamos. Entonces, hasta aquí, vamos mirando hasta acá, ¿cierto? Por favor, lleguemos a este punto. Ya teniendo este punto, es muy fácil generar un emmet que me cree varias celdas, filas y varias columnas, ¿cierto? ¿Cómo? TR, que es la fila, multipliquémosla por 3, voy a crear 3 filas. Dentro de cada fila, por favor, créeme TD multiplicado por 4. Entonces voy a tener una tabla de 3 filas, 4 columnas. Bueno, de columnas entre comillas, ¿cierto? Ya sabemos que no existe la columna si no existen la cantidad de celdas dentro de filas, ¿cierto? Y dentro de cada celda, por favor, colóqueme el correspondiente celda y el número de celda. Y la tecla tabular. Y miren que ya me creó fila 1, fila 2, fila 3. Ah, creé 3 filas, ¿cierto? Actualicemos y miren, ya tengo mi correspondiente tabla de 3 filas y tengo 4 columnas que, repito, las columnas no existen, sino que son celdas dentro de cada una de las filas, que al corresponder pues nos da esta impresión que tenemos 4 columnas. ¿Vale? Eso quiere decir que yo hubiera podido hacer algo así. Escribir la tabla completamente, ¿cierto? Table. Dentro de table tengo tr por 3 filas y dentro de cada fila voy a tener un td por 4 y dentro de cada celda voy a tener el nombre celda y el signo pesos. Y ahí ya me generó hasta con la mala, hasta con la E en mayúscula, pero pues de ahí ya me generó mi tabla, ¿ya? Y acordémonos que forzamos el borde, ¿cierto? ¿Fácil o no? Entonces, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde entender cómo está construida, cómo se organiza una tabla, ¿ya? Que los editores nos ayudan muchísimo a escribir todo ese código. En cuestión de segundos ya tenemos nuestra tabla elaborada. Nos corresponde es entender cómo es la estructura de la tabla, que la tabla tiene etiqueta de apertura y tiene etiqueta de cierre, y que la tabla se organiza en filas, en filas y en filas y en filas, ¿cierto? Entonces las filas son TR, ¿cierto? Aquí hay una fila, aquí hay otra fila, la segunda fila y aquí está la tercera fila. Y que dentro de las filas sí puedo contener, ahí sí, las etiquetas de celda que son TD, ¿listo? Table Data. Ya aquí dentro de las etiquetas TD
puedo colocar el contenido que yo necesite. Aquí sí ya puedo colocar etiquetas imagen, vínculos, texto, listas organizadas o no organizadas, en fin, lo que yo necesite. Por ejemplo, metámosle aquí una lista no organizada, ¿cierto? Que eso lo manejamos ya con los ojos cerrados, ¿cierto? 5. Perdón. Está por 5. 5. Uy, ¿qué pasó? Perdón. Ya. Y lo manejamos tanto con la listos, con los ojos cerrados que hasta ya se nos pasa. ¿Listo? Ok. Ahora, es posible uno tener tablas dentro de tablas, ¿cierto? Entonces miren, aquí dentro del contenido de esta celda, yo puedo poner una tabla con cuántas filas, tr por 4 y td puede ser que también sean 4 y que tengan tabla 2, celda, numeral y tabla. Y aquí tengo una tabla dentro de otra tabla. Control R y miren, aquí tengo una segunda tabla, pues que obviamente tiene el borde en 0, entonces border igual a 1. Y actualicemos. Y miren, tengo una tabla metida dentro de otra tabla y a su vez podría tener más tablas y más tablas y más tablas. Esto fue lo que hizo que el diseño, o es lo que hace que el diseño con tablas, aunque era un diseño que efectivamente a usted le permitía posicionar en la ubicación donde quisiera cualquier elemento, pero era un diseño, esta forma de diseñar dificulta muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque usted tenía tablas dentro de tablas, dentro de tablas, dentro de tablas, ¿ya? Para posicionar un elemento muy puntual, un carrito de compras, o una coma, o un signo pesos, ¿ya? Entonces, no era la manera más adecuada de poder mantener algo medianamente mantenible. Miren cómo quedó mi código, ¿ya? Y eso hasta ahora llevamos esto. Ahora imagínense una página web completica. Eso sería una cosa totalmente, es una cosa totalmente inmanejable. Es muy, muy difícil de darle soporte, darle mantenimiento a una página realizada con tags, ¿ok? Pero bueno, esos fueron los primeros albores ya en que el diseño empezaba a primar dentro de la presentación de una página web, ¿ok? El diseño empezó a tomar mucho peso. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, olvidara este cierre de tabla? ¿Mm? Se despelota totalmente y uno tiene que ponerse a leer todo el código fuente, a ver dónde fue que quedó o que faltó el cierre de tabla. Lo mismo sucedía con los cierres de celdas, ¿ya? O el cierre de filas. Entonces, eso dificulta muchísimo, muchísimo, muchísimo el diseño con las tablas. Entonces, finalmente las tablas quedan relegadas a utilizarse solo para datos muy puntuales, datos estadísticos, datos de notas, datos qué sé yo, pues los balances de cuentas, en fin, ¿ya? Exclusivamente para datos serios que usted necesita representar y que necesita asegurarse que estén siempre alineados como una hoja de cálculo prácticamente, ¿vale? Entonces, esa es la manera que se pueden crear las tablas. Ahora, las tablas tienen algunos elementos más y vamos a verlos de una vez. Voy a retirar aquí ya esta tabla. Y voy a crear una tabla nueva. Voy a crear una tabla de 4x4. Entonces, una tabla que tengo un tr por 4 y que tengo dentro de tr un td por 4. Y dentro de cada celda voy a tener un lorem
un lorem 3 y ya paré de contar. Entonces ya tengo una tabla que tiene 4 filas por 4 columnas. Guardamos, actualizamos y ya, ahí lo tengo. Tengo mi fila, ¿qué? De 4 por 4, sí, 1, 2, 3. Creo que sí están los 4 por 4. Y voy a colocarle un borde. Efectivamente están los 4 por 4. Ok. Las tablas se pueden organizar en secciones o partes. Existen las partes de las tablas. Aparte de que ya sabemos que la tabla se organiza en filas, nosotros podemos indicar que la tabla tiene una cabecera, tiene un cuerpo y tiene un pie. ¿Listo? La tabla se compone de cabecera, cuerpo y pie. Usted puede tener celdas, filas y celdas en la cabecera, el cuerpo y el pie de la tabla. En cualquiera de los tres lugares puede tener celdas, en los tres inclusive, ¿vale? Pero normalmente pues la mayor parte utilizamos el contenido pues obviamente dentro del cuerpo de la tabla. Entonces vamos a conocer esas tres partes de las tablas. Las tablas tienen la cabecera, que ya se llama header, ¿cierto? El cuerpo, perdón, T-header, uy, ya se me iba, header es otro cuento. T-header, ¿listo? T-head, ¿listo? Tabla head o cabecera de la tabla. T-body, ¿listo? Y el pie de la tabla es, adivinen, T-foot. Esos son las tres partes de una tabla, cabecera, cuerpo y pie. Sin embargo, si usted no los especifica, no quiere decir que esté mal. Ustedes, con el ejemplo anterior, que nosotros simplemente cogimos la tabla y le colocamos las filas y las celdas y funcionó perfectamente, no quiere decir que eso esté mal, no, está bien. Por defecto la tabla va a colocar todos esos elementos en el cuerpo o en el T-body de la tabla. Pero sepan que existe también la cabecera y también existe el pie de la tabla. Entonces para especificar cabecera y pie, pues es mejor especificar los tres elementos de la tabla, cabecera, cuerpo y pie de la tabla. En el cuerpo yo voy a pegar lo que tenía en el portapapeles, que hacía rato lo había cortado, donde estoy mostrando una, dos, tres, cuatro filas y dentro de las cuatro filas tengo uno, dos, tres, cuatro celdas correspondientes. Voy a actualizar y miren que no cambió realmente en nada. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, si usted no especifica las partes de la tabla, cabecera, cuerpo y pie de la tabla, por defecto, todo lo que usted escriba como filas y como celdas van a estar en el cuerpo, ¿vale? Pero hay que aprovecharla. Si usted necesita una tabla bien formateadita, bien bonita, aproveche las etiquetas cabecera y pie de la página, ¿listo? De la tabla. Ojo, aquí se llaman T-head, T-body y T-foot, ¿listo? T-head, T-body y T-foot. Tabla, pie de la tabla, cuerpo de la tabla, T-body y cabecera de la tabla, para que no se confunda con unas etiquetas que vamos a ver más adelante que se llaman header, main y footer, ¿ok? Que ya son para otro tipo de elementos. Dentro de la cabecera nosotros podemos colocar los mismos tipos de etiquetas que utilizamos en el cuerpo. ¿Okay? Porque es una tabla, continúa siendo una tabla, sino que esta es la cabecera de esa tabla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, primero que todo, hacer la fila correspondiente, pero pues para la cabecera, y colocar cada una de las cabeceras de tablas, si usted quiere llamarlas, que podrían ser así, ¿cierto? Fila 1, ¿cierto? TD, fila 2, TD, fila 3, ¿cierto? Eso lo hubiéramos podido hacer con un lorem. TD, fila, ¿qué? Perdón, sí, con un lorem. Con un lorem, con emmet, perdón, fila 4, ¿cierto?
Y ahí tengo las cabeceras de las correspondientes filas, ¿cierto? Que acuérdense que las filas es un concepto ahí como medio acomodado en HTML porque realmente no están realmente relacionadas las filas con las columnas en sí, cada una de las columnas, perdón, no está realmente, no existen, sino solo existen filas, filas y filas. ¿Listo? Bueno, se ve, pero le falta algo, ¿no? Normalmente las cabeceras deberían tener una, deberían resaltar. Miren, aquí está con la misma fuente, con el mismo, bueno, exactamente igual al contenido y se supone que estas son las cabeceras, ¿sí? Entonces usted podría eventualmente hacer, si usted se acuerda de las etiquetas, strong, ¿sí? Eventualmente usted podría coger cada una de las etiquetas cabeceras, ¿cierto? Y ponerla en negrita. Y después centrar. Hay una etiqueta que se llama center, pero esa etiqueta no la van a usar. Esa etiqueta está en desuso y esa etiqueta muy probablemente va a desaparecer en siguientes liberaciones de HTML5 o más. ¿Listo? Pero pues en este momento existe todavía. Center. ¿Listo? Es una etiqueta que centra el contenido que usted coloque ahí. Pero es una etiqueta que, vuelvo y repito, es una etiqueta en desuso, es una etiqueta que ya no se utiliza y no debe usted utilizar. Simplemente sepan que existe, pero no la usen, ¿vale? Entonces, miren, ¿qué tendría que yo hacer con cada uno de estos table data para que estuviera negrita y centrado? Y eso está maluco, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y si tratamos de seguir la filosofía de estar haciendo más con la menor cantidad posible, de esfuerzo posible, entonces esto no estaría ayudando mucho. Existe una etiqueta que se utiliza para las cabeceras y esa etiqueta de una vez nos organiza el contenido. Es la etiqueta TH. La etiqueta TH de una vez coloca la negrita y de una vez centra el contenido de la celda a la cual se lo aplique. Ojo, la etiqueta TH no es exclusiva de la cabecera. Usted podría perfectamente utilizar una etiqueta TH en las celdas que van en el cuerpo de la tabla. ¿Listo? No es exclusiva de la cabecera, pero pues se vería como raro dentro del cuerpo. Sin embargo, si yo quiero resaltar algún contenido, ¿sí? Cambio el TD por un TH. Actualizo y miren, no es una etiqueta que sea exclusiva de la cabecera de la tabla. Si ustedes ven, me falta todavía hacer las otras celdas arriba, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿vale? Sino que es que quería evitar la fatiga y solo voy a escribir TH y dentro de TH, por favor escríbame fila y el número de la fila y ya, pare de contar. Ay, perdón, ¿qué me faltó? TH, fila y ya. Y que, uy, bueno, sí, me faltó porque es que tengo que multiplicarlo por 4, ¿cierto? Ya, y actualicemos. ¿Listo? Que prefería evitar la fatiga. Entonces, conclusión. Existe una etiqueta exclusiva para tablas que nos centra el contenido y nos lo pone en negrita, ¿vale? Pero es una etiqueta que no es exclusiva de la cabecera de la tabla. Sí es exclusiva de tablas, no encuentra en ningún otro lado. Pero se puede utilizar esa etiqueta en la cabecera o en cualquiera de las celdas del cuerpo o del pie de la tabla, ¿vale? TFoot. TFoot también podría perfectamente tener algún contenido. ¿Cómo lo colocamos? Lo mismo. Primero que todo, vamos a crear la fila. Ojo, primero que todo, la fila donde va a ir el contenido que necesitamos colocar en la tabla. Si usted no coloca la fila, pues lo siento mucho, pero eso le va a quedar todo desparatado. ¿Listo?
Una vez tenga la fila, pues vamos a colocar las celdas correspondientes. Voy a poner un TD y fuente. Esta es, digamos que eso es una investigación y fuente DIAN 2020. Listo. Y guardemos y actualicemos. Listo. Entonces, estos son los datos de mi investigación o los data, y estoy indicando que la fuente fue tomado de la DIAN del 2020. Pero miren que esto está como feito acá, pues porque como estoy limitado a una sola celda, me gustaría que el pie se alargara 4 celdas más. 4 celdas más, pues que cree una celda nada más, pues las otras 3 pues aparecen vacías, ¿cierto? No existen. Yo puedo indicarle a la tabla que, o puedo indicarle al navegador que esa celda en particular no ocupa el lugar de una sola celda, sino que ocupa el lugar de 2, 3, 4 o más celdas. ¿Cómo se hace? Call span. Ahí sí hablan de que supuestamente existen columnas, ¿cierto? Expándase tantas columnas. ¿Cuántas columnas me va a ocupar finalmente este pie de página? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4. 4 columnas. Entonces, call_span 4 va a mostrarme una celda que se expande o que ocupa 4 posiciones. Actualicemos y miren, la celda va hasta este punto. ¿Ya? Ocupa 1, 2, 3, 4 celdas. No existen las columnas, acuérdese que no existen las columnas, pero sí está ocupando el espacio de 4 celdas. ¿Vale? Entonces, este atributo callSpan efectivamente nos permite a nosotros expandir una celda las posiciones que nosotros queramos, y no solo sirve para el pie de página, también sirve para la cabecera y para el, perdón, pie de página, pie de tabla, también sirve para la cabecera y para el cuerpo de la tabla. Entonces, de tal forma que yo podría indicar que cualquiera de estas celdas, callSpan, se me expanda 2 celdas más. Guardemos y miremos qué pasa. Miren, esta lorem ipsum dolor ocupa la posición de una celda y 2 celdas. Ocupa la posición de 2 celdas. Por tanto, ¿qué pasa? Al ocupar la posición de 2 celdas, empuja a las demás celdas de compañeras de fila, las empuja hacia la derecha, hasta el punto que alguien se quedó sin silla. ¿Mm? Quedó fuera de la tabla. Bueno, en realidad está dentro de la tabla, pero nos da la impresión de que, oiga, algo aquí pasó. ¿Mm? No es un error, pero se ve feo. Y admitámoslo, se ve feo. Se ve feo. No, es algo que como que no es natural. Aquí tengo mis celdas, y esta celda quedó como por allá, volando fuera, no sé. De tal forma que yo tendría que eliminar alguna de las celdas para que... perdón, no es en esta fila. Ya estaba eliminando en la fila que no era. Tengo que eliminar alguna de esas celdas para que esa fila me quede nuevamente como organizadita, cuadradita, ¿cierto? Y ustedes ya intuirán que si yo me puedo expandir horizontalmente la cantidad de celdas que quiera, también puedo expandirme verticalmente. Y de por sí se puede. Vamos a indicar por acá alguna celda. Miren esta tercera celda. Vamos a indicarle que se expanda verticalmente. Callspan se expande horizontalmente hacia la derecha. Row span, mírenlo acá dentro de las opciones. Row span se expande verticalmente de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces voy a indicar el row span y que se me expanda 2 celdas hacia abajo. De tal manera, mirenla acá, esta celda se expandió verticalmente una posición más hacia abajo, y al expandirse una posición más ocupó el espacio de la celda que venía en la siguiente fila. No es que haya empujado hacia abajo,
las otras celdas, no empuja hacia abajo. Ocupó el espacio de la siguiente en la siguiente fila a la celda correspondiente. Y al ocupar el espacio, empuja nuevamente hacia la derecha a la celda que quedó ahí, o a las celdas que estaban ahí, de tal forma que nuevamente me queda sobrando aquí una celda que uno ve como que, uy, espere, algo pasó, esto no cuadra acá, entonces me tocaría de la siguiente fila, ¿cierto? Si esta empujó, hizo que de aquí me quedara sobrando una. Voy a eliminar de acá una. Actualizo y efectivamente ya quedó organizada. Entonces, esta celda al expandirse verticalmente obligó a las celdas de la siguiente fila a correrse hacia la derecha, tal como lo hizo esta celda que se expandió también hacia la derecha. Finalmente, esta segunda fila que quedó acá, ¿con cuántas celdas quedó? Quedó con una. Esta no la contamos porque esta es de la fila de arriba y quedó con dos. Tiene solo dos celdas esta fila número 3. Vamos a mirar el código fuente. Efectivamente, miren, la fila número 3 solo tiene una y dos celdas, pero ocupa en total cuatro posiciones, ¿ok? Esta fila, esta celda, perdón, de la fila número 2, como se expandió verticalmente una posición, entonces entró a ocupar el espacio de una celda en la fila número 3. Por tanto, el código fuente de la fila número 3 solo tiene una celda y tiene dos celdas. Esa tercera celda de acá, pues obviamente es de la fila número 2 y la cuarta celda pues no existe porque esta celda se expandió dos columnas, ¿cierto? Mirenla acá, expandida dos columnas y por tanto solo tengo en esa fila dos celdas nada más. Bueno, eso es en cuanto a la tabla, algunas de las funcionalidades o cositas que podemos estar haciendo con las tablas. Una última cosa, antes de que finalicemos y ya dejaríamos el tema de las tablas hasta ahí. Nosotros dijimos que tenemos la cabecera de la tabla, tenemos el cuerpo de la tabla y tenemos el pie de la tabla. Miren que está todo organizadito, está chévere, está bonito. Está la cabecera arriba, está el cuerpo en la mitad y está el pie de la tabla en la parte de abajo. ¿Qué pasa si de pronto nosotros nos ponemos de creativos y cortamos el pie de la tabla, lo retiramos de acá y yo lo pongo aquí antes de la cabecera? ¿Qué sucederá? Entonces tengo el pie de la tabla por Queda acá. como pie, ¿no? Dime. Queda como pie, no importa dónde lo coloquemos. Correcto. Vamos a ponerlo, actualizamos y miren, el pie de la tabla continúa estando en la parte de abajo. La cabecera, mírenla por acá, quedó de segunda, continúa estando arriba. Y el cuerpo que quedó último continúa estando en la mitad. No importa la posición donde usted coloque cabecera, cuerpo y pie de la tabla, el navegador se va a encargar de organizarla de acuerdo a los tags que usted ya haya especificado como partes de la tabla, ¿listo? Entonces es una característica bastante importante, sin embargo, pues eso no le quita que eso se vea antinatural y se ve feo. Vuelve y juega. Yo molesto y peleo mucho con el tema de que el código se vea bonito, pues porque le toca a uno comer mucha ñola al momento de estar tratando de entender el código de otras personas, ¿ya? Entonces, uno procura codificar lo mejor posible para que otras personas encuentren ese código y no tengan que sufrir tanto. Y de igual forma, a uno le gustaría mucho encontrar código bien organizadito, bien identadito y en lo posible bien comentado. Que acuérdese que vimos el tema de tags de comentarios la sesión pasada. ¿Ok? Entonces, no importa donde usted coloque cabecera, cuerpo y pie de la tabla, ella automáticamente se va a
a organizar. Pero no sea mico, no. Deje la cabecera arriba, deje el cuerpo en la mitad y deje el pie al final. Déjelo como le gustaría encontrarlo. ¿Listo? El lenguaje se lo permite, pero no se tome tantas atribuciones. Deje las cosas lo más organizadas posibles. ¿Listo? Hasta ahí. Ese es el punto hasta donde quería llegar con ustedes. Para que en la siguiente sesión nosotros entremos a trabajar el tema de formularios. ¿Vale? No voy a dejar todavía un taller hasta que no veamos el tema de formularios. Cuando finalicemos formularios ya voy a dejar el primer taller de este curso, ¿vale? Voy a tratar de dejar la menor cantidad de talleres posible, pero pues que el taller nos cubra por lo menos eh, muy buena parte de la temática que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, si les ha funcionado, si han ido haciendo los ejercicios a medida que vamos avanzando. La idea es que usted trate de codificar lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, tienes un buen espacio todavía para ir practicando, para que codifiques lo más rápido posible y vamos a la par, haciendo los ejercicios a la par y estar mirando que nos funcione, que nos trabaje. De todos modos, aprovechen los espacios que tenemos lunes y miércoles para estar revisando dudas, inquietudes, problemas, cositas que vayan saliendo así eh, especiales, particulares, pues porque son espacios precisamente también que son parte de este curso. David, profe, estoy en Sublime Text y no sé por qué. Ah, ok, listo. Espérame, voy a finalizar grabación. Dejamos guardado hasta acá.